Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Vivir para servir es el tema que va a tocar Andrés Mares el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? buenos días, Ana, muy bien, gracias. A mí me enseñaron en secundaria, no, o sea, no como clase, pero lo de si no vives para servir, no sirves para vivir. Exactamente. Y está bien fuerte, ¿no? Es una frase muy poderosa y lamentablemente muy olvidada, ¿no? Ya casi hasta diríamos desconocida, porque cada vez vemos más palpable cómo la gente tiende a pensar más en sí misma y menos en los demás. Y hemos llegado al grado de instrumentalizar las relaciones para medirlas en función de lo que podemos obtener de ellas, que es exactamente lo contrario al servicio. Pareciera ser que nos están programando para encontrar formas de ser servidos, en vez de descubrir cuál es nuestra forma particular y especial de servir a los demás. Pero el servicio es algo para lo que no estamos inclinados naturalmente. Es algo que tenemos que decidir desde un plano más profundo, porque el ego justamente es esa distorsión mental que nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. O como me gusta decirlo, el ego es la pretensión de ser como Dios, ¿no? Nuestro ego nos hace ser el Dios para los demás y que se haga nuestra voluntad y que los demás se sometan a dicha voluntad. Y lo irónico, casi paradójico, es que seguir esa ruta, seguir ese sendero, lejos de generarnos experiencias habituales de dicha y de paz, sucede todo lo contrario. Conflictos, distanciamientos, resentimientos, rivalidades, que reflejan claramente que la ruta para la experiencia de dicha y paz no es la del egoísmo, no es la ruta que plantea el egoísmo, sino justamente el espíritu de servicio. ¿Se aprende a servir o de manera natural somos prestos a ayudar? Porque lo vemos con los mexicanos, cuando hay una desgracia todos ayudamos, sí. Pero no nos esperemos a la desgracia del terremoto del 85, ¿no? Podríamos servir siempre. Fíjate que lo que acabas de mencionar sociológicamente es muy interesante, por raro. Sí. Tenemos un principio, o nos regimos por un principio de solidaridad efectivamente demostrado, en cataclismos, en desastres naturales, cuando juega el Tri, ahí sí hay un sentimiento, ¿no?, de solidaridad, pero en el día a día, si hay algo de lo que adolecemos lamentablemente en nuestro país, es de ese espíritu de servicio. Cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a un banco, cuando vamos a un hospital, vamos notando que justamente falta ese espíritu de servicio, que la manera en que se presta ese servicio por el cual además pagas, aquí ya estaríamos hablando de algo a lo que tienes derecho. Que hay un intercambio, ¿no? Claro, porque hay un intercambio comercial. Aún así, somos objeto de un mal servicio. Y todos experimentamos indignación cuando no se nos presta un buen servicio. Sobre todo, insisto, cuando hemos pagado por él. ¿Por qué? Porque el servicio está íntimamente ligado a la dignidad de la persona. El servir bien a alguien significa que uno está reconociendo su dignidad. No solo la de la persona a la que estás sirviendo, sino la propia. En cambio, la cultura hedonista que se ha formado y formulado desde hace décadas, lo que nos plantea es exactamente lo contrario. No, tú vales en la medida en que eres objeto de atención de los demás. Y entonces surgen los esquemas de el prestigio, la fama, ahora diríamos los likes, ¿no? Ahora los puestos en una empresa, los ¿no? puestos, los reconocimientos, todo reflejando una profunda sed de atención. Pero omitiendo, y es una grave omisión, que la naturaleza lo que nos enseña es exactamente lo contrario. Toda la naturaleza está diseñada para el servicio. Unas especies sirven a otras. Unas estaciones sirven a ciertas experiencias. Tú sabrás más que esto que yo, Anita, sirven a ciertas experiencias de cosecha, ¿no?, de producción. Los ciclos de la misma naturaleza hablan de cómo ciertas etapas están diseñadas para servir a otras. Pero el ser humano, además de que está antropológicamente diseñado para servir,
Por eso tiene manos, no patas superiores. Por eso tiene un cerebro diseñado para la creatividad, para la producción, para mejorar su entorno. Pues lo ha destruido. Y todo eso justamente porque no es un proceso natural el de servir. Aunque hay temperamentos más serviciales o hay personas más amables, preguntabas hace un momento, ¿se educa eso? Se aprende, sí, pero como todo aprendizaje requiere la disposición para abrirse a esa experiencia. Y a veces requiere esfuerzo, ¿no? Porque, por ejemplo, como estamos a veces muy centrados en nosotros mismos, de repente conocí a una persona que decía, es que yo sí sé compartir, pero mi novia dice que no. Y entonces ya platicando dice, o sea, es que si tengo 2, pues sí le doy 1, pero si tengo 1, pues no le puedo dar porque es mío. Y entonces yo le decía, eso no es compartir. Así es. Eso es solo darle lo que te sobra, Eso es distribuir. ¿no? Y entonces, o sea, como que este servicio de te voy a dar algo, es como, bueno, paso por ti, ay no, es que no me quedas de camino. Cuando podrías decir, bueno, no pasa nada, voy y te llevo de la central a tu casa, ¿no? Aunque me desvíe. Estos pequeños actos de servicio que involucran un esfuerzo, un tiempo, todo extra, ¿por qué no lo queremos dar? Porque efectivamente exige atención, exige tiempo, exige esfuerzo. ¿No hay un pensamiento también, Andrés, de es que luego me van a ver la cara, les das la mano y se toman el pie, es que luego abusan? Sí, y ese es Y un puede punto llegar a importante, pasar. Ame, claro. Hay que considerar que todo en la experiencia humana tiene que estar enmarcado bajo ciertos límites, porque justamente se puede prestar a excesos. En el ser humano la tendencia a los excesos sí es natural y por eso se puede dar el escenario del abuso. Pero hay que evitar caer en los extremos, ni el extremo del, pues para no ser víctima de un abuso no sirvo a nadie, y el extremo de entonces voy a buscar el servilismo de los demás hacia mí. O sea, ni ser egoísta ni ser servilista. Y el punto medio viene dado justamente por, primero, una clara noción de lo que la otra persona necesita. Segundo, una clara noción de si yo estoy en condiciones de ofrecerle eso que necesita bajo la premisa, y aquí está la clave para evitar el abuso, de que esa persona no lo pueda conseguir por sí misma. Porque luego confundimos el servicio con la suplencia. Y yo hago todo por ti. Yo lo hago todo por ti. Cuidado, papás, porque lo vemos muy frecuentemente, ¿no? Sí, claro. No te vaya a molestar el niño, entonces yo le tiendo la cama, ya tiene 40 años, pero no importa. Así es. Entonces, ¿hasta Sí. dónde Sí, es porque servicio? yo estoy aquí para facilitar la vida. No, aquí estamos para servir, que no siempre será facilitar la vida. ¿Cómo promueves una actitud de servicio sana? Bueno, primero hay que explicarle justamente al ser humano lo que es el ser humano. No, porque hablábamos hace unos minutos de que el servicio está vinculado al tema de la dignidad. Pero está tan degradada la noción de lo que es ser persona, que por eso el servicio, o al menos eso pienso, ha perdido como su solidez intelectual, su solidez moral inclusive, y se ve como algo por lo que si te pagan, pues adelante, pero si no te pagan, ¿para qué? Entonces yo empezaría por promover una cultura de la dignidad de la persona, o sea, que entendamos que los seres humanos tenemos derecho a servir. Fíjense, esta es una frase importante. El servicio, aunque pareciera ser algo opcional, en realidad es un derecho. ¿Por qué? Porque el servicio es lo que realmente nos hace crecer como personas. O sea, a mí me sorprendió lo que dijiste, tenemos derecho a servir. Claro. No tenemos la obligación No, de no, servir, no. es un derecho. Es un derecho. Porque nos da más de lo que damos y Así luego es. no lo entendemos. Exactamente. No, todas las personas que están en este asunto de labor social y demás te dicen, es que yo pensé que iba a servir y la verdad es que a mí me ha servido Claro. estar dando. Claro, estar ayudando la a ley de los la demás. cosecha lo describe muy bien. Sí. Cuando tú siembras, no vas a cosechar en la misma unidad que sembraste, un árbol que dé una manzana. No, vas a cosechar una manzana que te va a dar muchas manzanas. El principio de dar tiene inserto el criterio de multiplicación. Cuando yo doy, se multiplica lo que di. Cuando yo comparto una idea, por ejemplo, la idea no se pierde. O sea, no porque yo le compartí una idea mía a alguien, perdí esa idea. Al contrario, la otra persona se lo queda, esa idea se puede multiplicar, fructifica, y yo la refuerzo al compartirla.
Ahora ya son muchos los que tienen tu idea. Así es, y yo aprendo cada vez más de mi idea al enseñarla, porque es un hecho. Cuando los que nos hemos dedicado a dar cursos o clases durante toda nuestra vida, tenemos claro que cuando exponemos algo, descubrimos algo nuevo, como cuando lees un buen libro o como cuando escuchas una buena pieza musical, le sacas un jugo nuevo cada vez que te beneficias de la conexión con ella. Pues igual con las ideas, igual con el amor, el auténtico, porque si hay algo de lo que ha sido víctima, el tema de la falta de espíritu servicio es el amor, que justamente se ha instrumentalizado, y entonces yo ya no amo a la persona por quien es y por la oportunidad que me da de yo crecer al servirla, sino que la amo por lo que obtengo de ella. Entonces no amas a la persona, amas lo que obtienes de ella. Es un comercio, ¿no? Es un comercio. Está muy manoseada la palabra amor. Así es, como la palabra amistad, dicho sea de paso. Como la de servir. Definitivamente. También. Esa hasta adulterada está. Sí. Sí. Andrés Mares, si alguien quiere asesoría contigo, ¿dónde te puede contactar? Claro, con mucho gusto, en mi arcaico, primitivo, pero funcional correo, info@andresmares.com, y también en mis recientes y neoclásicas redes sociales, que es Andrés Mares-MX. Gracias a la presión que ejercimos. Sí, incesantemente durante más de un año, hay que decirlo, ¿no? Ya Pero lo por fin lograron, tiene ahí está, ahí redes, ahí aparece en está. pantalla gracias a su tenacidad y esfuerzo. Muchísimas gracias. Al Y los contrario. miércoles aquí en RTQ Radio. En RTQ, cierto, estamos en RTQ, en el programa Reflexiones con un servidor, todos los miércoles de 3 a 4, en el 100.3 y 1200 de AM. Y si usted está en atención al público, en servicio al público, échele una sonrisita que nada le cuesta. Sí, No es lo mismo que así con una jetota de... sí, es un "Con- derecho. Esta no es la caja. Servir es un derecho. Sí, se siente bonito servir. Gracias, Andrés Al Mares. contrario. Buen fin de semana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema de la vasectomía. ¿Se puede revertir? Vamos con esto. Estamos de vuelta. Doctor Enrique Hansmo es urólogo. Me da muchísimo gusto que nos acompañes Gracias, un esta placer. mañana. Y un súper tema. Yo pensé que cuando el hombre decía, quiero la vasectomía es porque ya no quiero descendencia. Y resulta que hay unos que dicen, ay, siempre sí. Fíjate, muchas gracias, nuevamente un gusto estar Bienvenido, contigo. gracias. Y la verdad es que es bien interesante, cada día estamos viendo más Sí. la parte de que la gente quiere revertir la vasectomía. Acabamos de estar en un curso muy relevante de microcirugía sobre la parte de reconexión de la vasectomía, pero algo muy interesante que observamos es que de repente estamos viendo gente muy joven, que fue un tema de discusión entre nosotros de la parte de la ética del deber ser. Entonces lo que estábamos analizando es que hay gente que de repente llega a los 10, 20 años, 19 años queriendo hacer una vasectomía. La discusión que obtuvimos es, tenemos que ser cuidadosos del estado psicológico del paciente, porque de repente tenemos pacientes muy jóvenes que están en un tema de depresión y entonces su decisión es hacerse una vasectomía cuando después se pueden arrepentir. Y el extremo Pero que hay está- requisitos, ¿no? O sea, a ver, lo que pasa es que es mayor de edad, que ese es un tema que discutíamos en la parte Ok, legal, pues en ya la si parte tienes médico-legal es 18, un mayor, claro. mayor de edad. Creo que ahí entra mucho el tema de la ética del médico, ¿no? Entonces nosotros, por lo menos yo en lo personal, cuando llega gente muy joven a quererse la vasectomía, lo que hago es solicitar que esté presente algún familiar cercano para ver también el estatus actual de psicología del paciente, y por lo menos yo antes de 6 meses no les autorizo la vasectomía para que lo estén analizando. Probablemente algunos se irá a otro médico, lo Claro. siento, ¿no? Pero creo que mi ética va por delante. Claro. Y el otro extremo que estamos viendo es lo contrario. Gente que se hizo Mayor. de repente a los 40 años la vasectomía, están en segundas nupcias y traen de repente una pareja de 25 años. Entonces, ¿qué solicitan? Pues evidentemente la reversión de la vasectomía, que sí se puede y que es un tema muy relevante que vamos a platicar contigo sobre cuándo hacerlo, cómo hacerlo y con quién hacerlo, que eso es súper importante. ¿Y cómo se hace además? Por supuesto. Entonces, bueno, si quieren hablamos brevemente de la vasectomía, porque a lo mejor a muchos nos queda la duda que es la vasectomía. ¿Cómo es? Ujú. Al final del día creo que es un método anticonceptivo que hoy día a día culturalmente debemos de favorecer cuando una pareja determina ya no realizar el tema de más paternidad, y esto porque es más delicado realizarlo en la mujer, la parte de la oclusión de la tuba uterina, que realizarlo finalmente en el hombre. Entonces la verdad es que si queremos bajar riesgos para la pareja, creo que de repente, así como decimos, a las mujeres les toca sufrir un poquito la parte del embarazo, de los 9 meses y demás, creo que de forma responsable, y la cultura va a esa tendencia, que el hombre acepte la vasectomía. Cada vez más hombres. lo Por aceptan, supuesto. ¿no? Ahora, Sí. también es cómo hacerla. Yo sí creo que la vasectomía no debe ser un suplicio, ni debe ser algo que te duela y que algo que lo sufras. Entonces, yo platico mucho con los pacientes que evidentemente la vasectomía, como ustedes saben, en sector salud es totalmente gratuita, ¿no?
cuando alguien acude con un servidor, yo que les digo, oye, sí te podemos atender con muchísimo gusto, pero también siendo éticos, si tienes un lugar donde la pueden hacer de forma gratuita, pues es válido. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros lo que buscamos es no tener dolor y que sea una experiencia no agradable, porque no va a ser agradable ir a un quirófano, pero por lo menos lo que hacemos es ponerles un poco de música, sedarlos, estar en un anestesiólogo con él, en un lugar tranquilo, higiénico, etcétera, para que el paciente al final del día haga una experiencia de 30 minutos donde podamos cortar la parte del conducto deferente. ¿Qué es la vasectomía? Y 3 cosas importantes. El primer mensaje es, la vasectomía hace muchos años, es un dato también interesante, pensaban que puede ser causa de cáncer de próstata. Entonces, muchos años decían, oye, esto puede ser un factor de cáncer de próstata. Se hicieron muchísimos O de estudios. disfunción eréctil después, Por supuesto, ¿no? claro. Y Sí. eso es una muy buena pregunta, Amelia, porque el conducto deferente, su única función es trasladar la parte de los espermatozoides. Es lo único que tenemos que hacer en ese conducto. Cuando uno lo secciona, lo que sucede en la sección es evitar el paso. Ojo, cuando evitamos el paso, por lo menos 30 eyaculaciones siguen teniendo espermatozoides, y ese es un dato que siempre le referimos a nuestros pacientes. Que es la recomendación Es que súper hace. importante que después de una vasectomía tengan el cuidado de usar el método anticonceptivo que están utilizando y a los 3 meses realizar un control de espermatozoides para ver, como yo les Sí, digo, el todavía. sello de garantía. Esa es la Sí. realidad, ¿no? Ok. Segunda parte, la vasectomía no hay que tomarlo como algo sencillo, algo irrelevante. He tenido casos delicados, algún paciente que se operó en otra ciudad, que finalmente el médico hizo muy bien su trabajo, pero el paciente consideró que era algo sencillo, empezó a hacer ejercicio, y hay que recordar que al lado del conducto deferente viene una arteria que tiene un flujo importante. Este paciente llegó con un hematoma de 1 litro alrededor de todos los genitales. ¿1 litro de sangre? 1 litro de sangre, porque como es una arteria, aunque es una arteria muy pequeña, tiene buen ok. flujo. Y este paciente se le hizo muy sencillo irse a jugar fútbol después de una vasectomía, No, bueno. irse con los amigos, y de repente en el camión empezó a notar que tenía un poquito de, venía de regreso hacia la ciudad de Querétaro en un transporte de camión, y de repente empezó a notar evidentemente un aumento de volumen y llegó de urgencias, ¿no? Ahí es un tema que de repente yo siempre les digo, no hay que minimizar ningún procedimiento, sea médico, sea Aunque te odontológico. sientas muy bien. Tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Por algo hay recomendaciones médicas, Por hay que supuesto. seguirlas. Entonces yo, por ejemplo, siempre les digo que es la parte de los viernes, les hago la vasectomía del día de Netflix para que se queden viendo todo el día alguna película y hasta el día siguiente su vida normal. Su tercera parte, el tema de la vasectomía con bisturí, sin bisturí. Evidentemente no usamos bisturí, pero hay un corte, porque la gente es lo que de repente dice, oye, ¿cómo le hacen si no van a cortar? No, hay un equipo especial que se desarrolló en Estados Unidos, que son unas pinzas que pueden traccionar un poco la parte del conducto deferente, y una vez que tracciona la parte del conducto deferente, lo que se hace es hacer un corte. Es decir, son unas pincitas que lo traccionan. Y estas pinzas que lo traccionan lo que permiten es que exterioricemos el conducto, ¿de acuerdo? El conducto hay que tener cuidado en la técnica, tratamos siempre de hacerla un segmento un poco largo para poder hacer que no se encuentre en la parte de la luz del conducto deferente, buscando que no se vuelvan a reencontrar estos Que conductos. pasaba mucho con la cirugía en mujeres, ¿no? Por supuesto, y fíjate que por eso siempre aprendes, yo creo que nunca dejas de aprender. Te platicaba hace ratito, tuvimos la fortuna de tener aquí al doctor Philip Lee y también un mexicano muy reconocido, el doctor Maldonado, que es alguien que se ha abocado y es su pasión el tema de las reconexiones de la parte de conductos deferentes, y comentaban que también teníamos que tener cuidado los médicos cuando hacemos las vasectomías, el tipo de energía. Algún tipo de energía hace que tú pongas perfecto el nudo, pero si esta calor se traspasa, al 7º día ese nudo puede caer y por eso de repente empieza a haber pacientes que tienen reconexión. O sea, se desanuda y se reconecta. Sí, entonces de repente es lo interesante que siempre tienes que estarte actualizando en algo que consideras que eres experto, ¿no? Tercer parte, bueno, cuarta parte, pues evidentemente la parte de evitar la parte de ejercicios, de esfuerzos. Y finalmente, ¿qué hacer ante un proceso de la vasectomía cuando el paciente lo que quiere es una reconexión? Lo que se debe hacer siempre en el tema de las reconexiones es nunca dejar que te reconecten sin uso de microscopio y con microcirugía. Y esta estadística a mí me sorprendió, fue la semana pasada que estuvimos allá en un taller muy interesante de microcirugía, y demostraron que los pacientes que no se operan con microcirugía, con microscopio para una reconexión, tienen una tasa altísima de falla, hasta de un 70% de que se reconecte. Y esto porque obstruyen la luz del conducto. Y además tiene que ser alguien pues ya especialista en el Por tema. supuesto, bueno, algo que finalmente No, te entrenes, ¿no? Que claro. eso es interesante. No solamente ser urólogo, sino que ya estés entrenado en vasectomía y en reversión. Por supuesto, así es. La vasectomía en teoría la puede hacer un médico general. El tema es que estamos observando que de repente creemos que algo sencillo puede ser muy fácil en la evolución y no. Hemos tenido varias complicaciones. Esta semana, de hecho, recibí un caso también que he tratado aquí en el estado que finalmente no fue complicación del médico, pero el problema que siempre he analizado en la medicina es no finalmente, nadie es infalible.
pero el único problema que tenemos es que no es porque seas infalible, sino tener cuidado de resolver tus complicaciones. Ese es el mensaje que yo digo, ¿no? Entonces, este paciente se les complica, piensan que es un proceso inflamatorio nada más y lo dejan medicina, cuando ahí el actuar era pues un ultrasonido, ver que está Para ver colectando, cómo está. lo que tenía era un absceso al día 14 de la vasectomía, pero un absceso que te hablo que tiene 5 veces el tamaño de la anatomía normal, ¿no? ¿Tuvo que ver la vasectomía? Por para supuesto, este lo hacen la absceso? vasectomía, se les infecta durante el procedimiento, por eso hay que tener cuidado dónde hacerlo. Digo, ahí me van a colgar muchos, por lo que voy a decir, pero normalmente yo no sugiero vasectomías en consultorio. Los consultorios no son lugares ¿A poco se higiénicos. hacen en...? Mucha gente, yo creo que un 70% los hacen en consultorio. ¡Qué barbaridad! Entonces, digo, en lo personal, considero que siempre debemos darle la prioridad de la parte de esterilidad de los sitios. Entonces, hay que tener cuidado dónde realizamos los procedimientos. ¿Dónde y quién? Sí, diría por yo. supuesto. César Camacho te pregunta que en algún momento escuchó que la vasectomía protege contra enfermedades de transmisión sexual, que sí es cierto. No, yo creo que es un mito. A lo mejor muy probablemente el comentario que le hicieron y que sí es real es la circuncisión. La circuncisión, por supuesto, que disminuye muchísimo el riesgo de infecciones venéreas, pero la vasectomía no, porque no tiene contacto con la zona de genitales, es decir, viene interno. ¿Cómo estamos en el tema de circuncisión en Querétaro? En Querétaro yo que bien, y en el sentido que la gente cada día busca más bueno, dos cosas. Creo que los niños desde que nacen la tendencia es hacerle circuncisión. La mayoría. Por supuesto. Y evidentemente lo que está sucediendo es gente adulta, gente joven que está batallando con situaciones de reinfecciones de vías urinarias, con dificultad durante la actividad sexual, está buscando la circuncisión. Entonces ahorita tenemos varios métodos. Tenemos métodos con láser, métodos con bisturí, y hay un dispositivo que se realizó en otro país, que ya actualmente está aquí en Querétaro, que es un dispositivo que es un anillo, que lo hace a base de unas grapas, ¿de acuerdo? Entonces, creo que en eso vamos súper avanzados ya hay muchísimas opciones. Sigue siendo mucho mejor que sea... De niño, de no, a ver, por pequeñito, supuesto, o no. sea, Yo creo que el tema difícil en una circuncisión del adulto es el dolor. Sí. Entonces, de repente, cuando hacemos la circuncisión en los adultos, lo que estamos buscando es dejar triple esquema de analgésico. Hay que ser muy claros. De repente hay pacientes que le dicen, oye, esto no duele, vas a evolucionar de volada. Y el pobre paciente no puede ir ni a la oficina en 5 o 6 días porque no puede usar un pantalón de vestir, ¿no? Entonces, Es que yo o creo unos que jeans. Entonces, si vas a consultar a un médico, que sea un buen médico, pero que tenga mucha ética sí, profesional. y el otro, ¿sabes qué? Más allá de la ética, yo creo que a veces no es tanto el tema de la ética, sino la comunicación médico-paciente. O sea, tú tienes que ser muy claro de ¿Me va a doler? ¿No me va a al Z, doler? ¿no? Y cuánto aparte las tiempo? complicaciones, Claro. ¿no? Que Que sí es las puede importante, haber. claro. Rosendo Morales, ¿cómo es una vasectomía? Y pregunta si es doloroso y cuánto toma recuperarse. Normalmente una vasectomía no debe ser doloroso. La mayoría de la gente lo hace con anestesia local, que es muy tolerable. Si han ido al dentista, creo que pueden tolerar bien, aparte de la anestesia local. Yo en lo personal lo que hago es manejarlo con sedación. La sedación hay que entender que es el mecanismo de sedación de la analgesia, es no intubar a un paciente, no es intubar a un paciente por una vasectomía, pero es sedarlo donde el paciente tenga, no sé, finalmente la no sensación de dolor, sino de plenitud. Tú hablas con el paciente, te escucha, pero no está sintiendo dolor. Eso se llama sedación. Y eso lo que hacemos es, evidentemente, como platicamos, no usamos bisturí, son pinzas especiales para la tracción a la pregunta de la vasectomía, donde se exteriorizan 2 orificios de cada lado, un orificio por cada lado de aproximadamente 1,5 centímetros, y dejamos una sutura absorbible. ¿Qué significa absorbible? No hay que retirártela después cae. Tercera pregunta que decía la recuperación. Normalmente yo aconsejo que por lo menos 7 días, no en cama en lo absoluto, solamente el primer día, los demás días vida normal y nada más deportes y hasta el día 10, 14 para tratar de evitar riesgos de alguna complicación. Un dato importante, la natación, jacuzzis, aguas termales, Baños, no. sauna, todo. Eso nada, porque mientras tengas una herida se puede infectar. Entonces, Lo caliente es importante que no tomen cosas normalmente calientes aplicamos porque hielo. es frío, ¿no? Siempre Sí. aplicamos hielo y más bien no nos gusta que tenga contacto con nada líquido la herida porque se puede infectar. Bien. Baño normal. Baño normal. por Tampoco lo supuesto. agarren de pretexto. No, para nada. Roberto, he escuchado que la vasectomía se puede revertir y con mi esposa lo platicamos, pero ¿qué tan seguro es que así sea? Porque tengo temor que me haga el procedimiento y si llegara a querer revertir ya nada sea igual. Ok, yo creo que es una muy buena pregunta del tema. Tenemos que ver varias cosas. Edad de la pareja, que eso es súper importante. Sí. Hay una estadística en Estados Unidos de más de 38 años de la pareja. Es finalmente una incidencia menor de que pueda ser exitoso la parte no tanto en la reconexión, de la mujer. Ok. De la mujer, es decir, menos de 38 años, alto porcentaje que les vaya súper bien con una reconexión. Ahora, hay que entender 2 conceptos para la pregunta que hicieron. Una cosa es revertirla y la otra cosa es cómo están los espermatozoides. No hay que perdernos. Revertir es comunicar. Sí. Eso puedes tener un 90-95% de éxito. ¿Por Pero qué no estarían bien los espermatozoides? por el tiempo de la Tema- vasectomía. Si tú tienes, hay estadísticas que después con mucho gusto ahí se las dejamos también Sí. en tu página para que la vayan viendo, donde hablan de 3 años, 5 años, 7 años, 9 años O de sea, vasectomía. mayor número de años ya Va vasectomizados. bajando la posibilidad.
¿de acuerdo? Pero llegamos hasta un porcentaje de un 50%, que no es nada malo. Entonces, muchas veces yo lo que les digo, hay que tener dos aspectos importantes. Uno es ver la parte de la salud y el otro es ver la parte económica. Si tú te vas a un ICSI, que es finalmente la inyección directa del espermatozoide al óvulo, son costos muy, muy altos, donde económicamente es un tema de procedimientos evidentemente, de un gasto elevado. Entonces, lo que yo aconsejaría... O sea, a ver si entendí. Sacas lo que hacemos nosotros es esperma, dar el espermatozoide, y lo que hace el ginecólogo experto en biología de la reproducción es lo selecciona, y lo que hace es en un óvulo lo inyecta. Y eso forma un embrión. ¿Dentro de la mujer o sacan No, lo el sacan, óvulo? lo inyectan y lo colocan. Por eso es que de repente ese embrión puede dividirse en varios cigotos, que son bebés, y por eso hay un tema de riesgo de gemelares. Que cada vez hay más gemelos. Por eso ven de repente muchos gemelos. ¿Sale? Ahora, en este tema de la reconexión, yo les diría, ¿dónde hacerla? Con alguien que maneje microcirugía. Eso es súper importante, que sea real, que se haga con microscopio y que haya un entrenamiento. ¿Sale? Por ahí te platicaba el doctor Philip Lee, platico mucho de él porque yo quedé sorprendido. Más allá de aprender de las reconexiones, aprendes de cómo ser un tipo perfeccionista. Y él hablaba de la teoría de las 10,000 horas, ¿no? Entonces dice él, para lo que ha llegado a ser, que es uno de los más reconocidos en Nueva York en la reconexión, para en 3 años ser experto, necesitas 3 horas diarias de entrenamiento. Imagínate. Como piloto de vuelo. 3 horas diarias para en 3 años ser experto. A los 5 años son 1 hora diaria. Y así te va poniendo, pero la conclusión en esto es, la parte del éxito de una reconexión es que cuando tú reconectes, estamos hablando que estamos usando suturas más pequeñas que el cabello. ¿Sí me explico? Para que no obstruya la luz. Porque si tú pones suturas muy gruesas, cierras la luz del conducto deferente. Y no pasa. No pasa. Entonces tú evidentemente estás feliz, se ve macroscópicamente pegado. Después te vas a dejar unas imágenes para la página donde se ve perfectamente que es un orificio muy pequeño que tú debes de tocar ligeramente la mucosa para dejarlo permeable. Por eso la parte de la anastomosis, que es la unión de los tejidos, es súper importante que quede hermética. Si fuga un poco de espermatozoides, se generan dos aspectos. Una cicatriz, que se llama fibrosis, y la segunda es cuando tú tienes la salida de un espermatozoide en contacto con algún sitio de sangre, generas anticuerpos contra ellos, y entonces menos puedes tener la parte del embarazo. O sea, tiene que ser un procedimiento a lo que perfecto. ves es eso, o sea, no puedes llegar y decir, oye, todos en eso. No, la realidad es que hay que tener un entrenamiento, ¿de acuerdo? Que eso es muy importante. ¿Dónde te entrenas? A ver, hay varios sitios. Actualmente, y digo algo mucho el hincapié de esta persona, porque para mí fue mi maestro y es mi maestro, el doctor Miguel Maldonado, que él está en la Ciudad de México, él hace entrenamientos para este tipo de cirugía y trae gente de Nueva York. Y actualmente están aceptándonos recibirnos en Weill Cornell, allá en Nueva York, donde tienes que hacer ese entrenamiento. Son entrenamientos donde el examen final está muy interesante, porque una vez que haces tú la anastomosis, se corta la anastomosis y tienen que verificar perfectamente tu permeabilidad. Si no, no pasas el certificado. Entonces, son perfeccionistas. ¿Cómo verificas qué pasa? Muy interesante. Cuando tú cortas la parte de la anastomosis, tú tienes que ver que el círculo, como nos estamos viendo, sea totalmente permeable. Sí, me imagino una manguera, lo pero... que hacen es ponerlo en microscopio, y en el microscopio cortan un segmento largo y empiezan a pasar contraste con una pintura especial para ver que no tengas fuga ni siquiera microscópica. Qué preguntona, pero ¿a quién ¿No? les hacen todos estos ¿Cómo? procedimientos? Ahí te va, es interesante. El entrenamiento tiene un proceso. Sí. El proceso primero es todo inerte, tienes que entrenarte en inerte para poder pasar al siguiente paso, que es en animalitos, ¿de acuerdo? Ahora, siempre los animalitos sin ningún sufrimiento, y eso lo que haces es checar perfectamente en la ratita, que imagínate el tamaño del deferente de una ratita. Entonces, en eso lo tienes que hacerle tú. Al final, tu examen final es que en una ratita tú logres conectar. ¿Los practicas en animales? Sí, pero muy pocos. Es tu examen final. O sea, el tema es que nosotros somos pro animal, entonces cuidamos mucho este tema. ¿Sale? Y voltea a ver a Ana diciendo, Sí, no te preocupes, sí. Anita. No, yo soy pro Los animal, animales los están muy bien. sí. Pero sí, al final del día, digo, siempre es ese tema de la ética y hacia dónde va el resultado que beneficias a los seres humanos, ¿no? Y ya imagino la primera vez que lo haces en un humano. No, bueno, a ver, yo la tengo... emoción que debe de dar. Pero te platico, yo siempre creo que en la vida hay que tener procesos, y eso creo que ha sido un buen resultado en mi vida. Es nunca hagas algo si no tienes un proctor al lado. Proctor es alguien que tenga más años que tú haciéndolo. ¿Sí me explico? O Sí, sea, la clase de manejo que a vas ver, con alguien que sabe. el concepto que te dan ya es muy sencillo. En el tema de la cirugía tienes una sola oportunidad. Tú no vienes a practicar en el ser humano, tú tienes que estar entrenado fuera. Y evidentemente después de ese entrenamiento de estar afuera, pues evidentemente tú puedes dar el siguiente paso, estar con un ser humano, pero nunca estés en un quirófano con alguien que no sepa más que tú. Los primeros por lo menos 10, 20 casos. Y eso te permite evolucionar. Y ya después tú eres el maestro de muchos otros. Ese es el proceso. Y Se están preparando yo te puedo más decir que urólogos. algo padrísimo es la parte virtual. Hoy entrenamos muchísimo en simuladores.
O sea, hoy te puedo decir que los muchachos, los que están más jóvenes, no tienen pretexto de decir, oye, es que no entendí, cuando tienes un simulador que asemeja la anatomía, que asemeja los procedimientos y que al final del día tú tienes una guía donde lo que sí te piden, y eso es lo que también yo creo que en México tenemos que ir a eso. Los americanos, los europeos hacen procesos, hacen protocolos y tú no puedes pasar al paso 3 cuando no has pasado el 1 y el 2. ¿Sí me explicó? Y aquí nos falta eso. Eso nos falta, pero aparte yo creo, en lo personal, lo que yo he observado, y digo, tu programa que es súper observado y que de aquí salga finalmente algunas ideas buenas, creo que hay posibilidades que sin invertir mucho dinero generemos centros de entrenamiento para la gente joven que se está entrenando en salud y que tengamos mejores resultados en la parte de salud pública. O sea, sería padrísimo poder traer simuladores donde, oigan, muchachos, ustedes antes de entrar a un hospital general, antes de entrar a un lugar de cualquier atención de salud pública, hacer cualquier procedimiento, ustedes tienen que pasar toda esta curva. Y el resultado va a ser maravilloso. ¿Se están preparando nuestros urólogos queretanos? Pero buscando fuera del país. O sea aquí nos falta. Y tienes que invertir. Después sería interesante platicar del proceso que hemos vivido en la cirugía robótica. Claro, se hace un círculo vicioso, porque para invertir tienes que tener recursos, para tener recursos tienes que ejercer la medicina, entonces... Sí, pero ¿sabes qué? Yo estoy hablando de alta especialidad, que es lo que requiere este país. Que ya tienes. O sea, yo creo que en la parte de medicina, de urología general, creo que el país está súper preparado. Hay que dar el siguiente brinco. El otro día platicaba contigo, los robots, o sea, hay 5,000 robots en Estados Unidos y en todo el país tenemos 49, 50 robots. Sí. Entonces, ¿cómo te entrenas cuando tú tienes 49 robots y no está accesible? Tienes que ir a donde sí hay los entrenamientos para que esto se pueda hacer realidad. Que hoy también creo que está, o sea, yo siempre lo digo, creo que Querétaro hoy debe estar orgulloso, no solo de la medicina, de todo lo que está haciendo este estado, es una maravilla, porque todos vamos de la mano jalando, todos vamos buscando ser mejores. En este tema de... que la vasectomía sea reversible, ¿en el sector salud se está haciendo todavía? Sector salud, de momento que yo tenga entendido, no quiero hablar de más, pero no tienen microscopios como los penteros, que son microscopios que te permiten una nitidez perfecta. A nivel privado, claro que se están realizando. Perfecto. ¿En dónde te localizamos? Como ya estamos ahí en CURAC, Centro de Urología Robótica 11 de Querétaro, y en Star Médica, en el piso 11, en el consultorio 1110, y en Centro Sur, Ángeles Centro Sur, que estamos en el piso 21, donde ahí está el Instituto Mexicano de Alta Especialidad, al 442-130-7530. Les repito el número telefónico, amigos de radio, 442-130-7530. Doctor, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo, Enrique, de verdad. Muchas gracias a ti. ¿Qué pasa con la cocina queretana? Sí hay, les prometo que sí hay cocina queretana para quienes alegan que no. Bueno, vamos con Israel Soriano y cómo pasar esta cultura gastronómica a las siguientes generaciones. Adelante. Qué rica es la comida queretana. A mí sí me gusta, y cuando dicen que no hay, de veras sí hasta me enoja poquito, porque por supuesto que hay. Israel Soriano y María Elena Castillo, bienvenidos. Muchas gracias. Qué bueno que están aquí. Gracias. Platíquenos, ¿cuál es la comida queretana primero? Bueno, Querétaro tiene 5 regiones gastronómicas, que son los valles centrales, el semidesierto, la cocina de la Sierra Gorda, la Sierra Queretana y la cocina del Bajío. Son las 5 principales regiones gastronómicas que tiene el estado. Y bueno, pues María Elena es, en este caso, es también una cocinera tradicional, es una cocinera muy importante en nuestro estado. Acaba de regresar de Uruapan, estuvo en un festival gastronómico ahorita en Uruapan, está participando en varios libros y pues mira, ¿quién mejor para hablarnos de la trascendencia de la cocina queretana que ella? Ay, sí, María Elena, qué emoción, platícanos un poquito. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Bueno, pues la cocina queretana es un estandarte. Donde quiera que nosotros nos presentamos, donde vamos, siempre hablamos de esa gran riqueza cultural, de esa riqueza que podemos tocar, que podemos oler, que podemos saborear. Creo que la gente a veces está mal informada o no sabe mucho de nuestra cocina. Yo los invito precisamente a eso, a que visiten nuestro estado, que visiten los municipios, que visiten los pueblos donde radica la esencia viva de esa gran cultura heredada de generación en generación. ¿Qué platillos queretanos son los que más te gusta cocinar? Bueno, mire, mi región, estoy en la región del semidesierto y pues a nosotros nos encanta cocinar lo de recolección.
todo lo que es lo que nos da el campo, lo que en tiempos de lluvia, en tiempos de sequía, siempre hay que comer. En esta época pues se da mucho la flor de sábila, es un platillo cada uno tiene una historia y un recuerdo. Siempre que los preparamos pues recordamos a la abuela, a la bisabuela, cómo nos lo daba, cómo nos lo preparaba. Las flores de palma, justamente viene la temporada de flor de palma, la flor de garambullo, flor de maguey, los insectos. Sí, en la comida del semidesierto en general hay muchas flores y casi nadie lo sabe. Son pocos los que han probado platillos de flores. Y mira, ahorita estás mencionando puros platillos llenos de flores, ¿no? Sí, y a la gente le encanta. A donde vamos llevamos nuestras flores y son comidas que mucha gente pues desconoce, no sabía que se comían. Siempre nos hacen ese comentario. ¿Cómo las preparan? Y pues eso es algo muy simple, pero creo que depende mucho del sazón, de la mano que lo elabora. Pues simplemente cebolla, ajo, chile, tomate, a veces salsa, o a veces huevo para hacerlas en torta, a veces quien guste carne se lo preparamos con carne, el conejo por supuesto que es un platillo que también es tradición familiar, tradición de la comunidad, consumir carne de conejo. Claro. Anteriormente pues eran de casa, o sea se cazaban, ahorita ya nosotros los criamos pues. Sí, a los conejos les dicen que es la carne verde, ¿no? Porque en realidad es muy buena y no solamente para nuestro organismo, sino ambientalmente consumir conejo es muy bueno para el ecosistema. Sí, le llaman carne magra porque pues no contiene colesterol, es muy sana comer carne de conejo, es muy sana. Ay, claro, qué rico. En las diferentes formas. Sí, a mí, yo no como carne, pero ya platicando de todo esto, pues se me antojan todos estos platillos queretanos que normalmente pues no están tanto pues no se ven tanto a veces en las ciudades, ¿no? En restaurantes grandes casi siempre hay como esta cosa de los italianos o así. En Querétaro sí hay restaurantes de comida queretana. Pues el chef Israel es el que un poco está ya introduciendo platillos de las diferentes regiones en su restaurante, cosa que nos da pues mucho gusto, pero también pues estamos nosotras también en la comunidad para que también nos puedan visitar. Claro, y me encantaría que me siguieran platicando de dónde podemos comer aquí en Querétaro y por supuesto en las comunidades, que la verdad es donde se come más rico. Pero vamos a hacer rápido una pausa. Ustedes no se vayan, no se despeguen, regresamos con este tema. Vamos a una breve pausa. Estamos aquí en Confianza. Estamos de vuelta. María Elena, estamos platicando aquí fuera del aire y me parece súper bonito todo lo que nos cuentas. A ti te enseñó a cocinar tu mamá, ¿cierto? Sí, no es tanto como que me dijo, vente, te voy a enseñar a cocinar. Uno va aprendiendo, uno al observar y ser partícipe también de cierta forma, desde que acarreas la leña, de que vas a traer el agua para cocinar, pues eres parte de que empiezas a atizarle al fogón para que el nixtamal se cosa o los frijoles se cosan, ya te estás involucrando, ya estás siendo parte de esa historia de cocina. Sí, de todas estas tradiciones, sí, ¿no? Tú estás en Ezequiel Montes. Sí, en la comunidad de Guanajuatito, Villa Progreso. Exacto. Ahí estamos. ¿Y ahí qué tradiciones nos quisieras platicar, compartir, que tiene que ver con la comida? Ay, pues hay varias, todo el año. Es un pueblito muy fiestero, así nos decía un padre. Somos muy fiesteros, todos los días hay cohetes. Pero ahorita lo que viene próximamente es lo de Semana Santa, que se hace la procesión de los Cristos el Jueves Santo, pero previo a eso, el miércoles santo se hace una comilona con una comunidad un barrio que se llama Los Castillo. ¿Y qué cocinan? El tradicional y un platillo muy representativo de ceremonia son los nopales de santo.
Es chile guajillo, le puede combinar frijoles de la olla, papitas, garbanzos, tortas de camarón. Es muy, muy, muy representativo ese platillo. O sea, puede haber mole, puede haber carnitas, pero no pueden faltar los nopalitos de santo. Ay, qué rico. Ajá. ¿Cuáles son las bases de esta comida queretana? Que no puede faltar nopales, me imagino que frijoles, ¿qué más? Sí, y el chile. El chile. Chile, o sea, y el chile bandeño, el chile guajillo que le llaman. Yo me he dado cuenta que cocinamos mucho con ese ingrediente, ese chile. A todo le ponemos, hacemos mole de choconostle, va con ese chile. Con verde no. La tradición siempre ha sido chiles rojos. Si hacemos conejo también, es con chile rojo, con el chile bandeño. ¿Y este conocimiento gastronómico cómo pasa a través del tiempo? Pues se van aprendiendo las nuevas generaciones de la familia. Por cuestiones de trabajo y cuestiones de estudio, de repente no se acercan mucho. Pero yo siempre que hay la oportunidad, yo las invito y digo, aprendan porque nosotros nos vamos, somos de paso. Y ustedes se van a quedar, así como nuestras abuelas nos lo enseñaron, tatarabuelas a mi mamá. Y mi mamá pues ya está grande, ella ya casi no cocina mucho, pero sí nos ha enseñado muy bien. Ahorita digo, es la mejor etapa de que puedan aprender, de que se sientan orgullosos. Siempre les digo, hablen con orgullo, hablen con ese amor, con esa pasión, con ese recuerdo. Bueno, yo tengo los recuerdos bien presentes y bien vivos de lo que yo viví en mi infancia con mi mamá, con mi abuelita. Sí. Desde una tortilla cuando la pones sobre las brasas, como también se infla, también se hace como esponjadita y te puedes comer un taco de frijoles o simplemente salsa, lo que haya, ¿no? Sí. Y tan rico, hasta con puro cafecito en vez de pan. Ay, sí, qué rico. María Elena, ¿dónde los pueden visitar si alguien quiere probar su cocina? Pues mire, yo tengo una pequeña cocina, yo siempre les platico que es debajo de un árbol y así se llama mi cocina, se llama Arachosa, que quiere decir el pirul. Es un árbol grandote y que ahí les platico los recuerdos que tengo de mi infancia. En la comunidad de Guanajuatito, Villa Progreso. Guanajuatito, Villa Progreso, en Ezequiel Montes. Ojalá que sí los vayan a visitar. Y Chef Israel Soriano, muchísimas gracias. Pueden probar comida queretana aquí en la ciudad. En Casa Concheros, ahí los esperamos con mucho gusto. Claro que sí, además pues está deliciosa. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos aquí con muchos temas. Vamos a hablar de noticias del espacio con Raúl Conde para ver qué es todo lo que sucede allá arriba. Del cielo y las estrellas, Raúl Conde, ¿cómo estás? Muy bien. Noticias del espacio. ¿Qué Gracias. hay? ¿Qué va a haber Pues próximamente? Primero que nada, buongiorno a tutti. Buongiorno, uy, viene muy italiano, ma qué cosa. Sí, parleremo sui giochi olimpici. O sea, pero tú sí hablas italiano, ¿en serio? Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? 4. Sí, yo me acuerdo que eres muy chilingüe. Yo hablo mucho, pero no más de uno. Muy chilingüe. Oye, chilingüe. 4 y 2 a medias, otros 2 a ¿Cuáles medias. son los otros 2 a medias? Ruso y alemán. Está dificilísimo esos dos. Un ¿Cuál poquito, más? no mucho. ¿No mucho? Bueno, hablar, me defiendo bastante inglés, francés e italiano. Y obviamente español. Y el ruso y el alemán a medias, no. Pero dicen que los tanto. difíciles son los 2 o 3 primeros, ¿no? Que después Y ya es como que se desbloquea algo, ¿no? Te ¿Algo? ayuda mucho, pero también depende de qué familia de idiomas sean los que estés estudiando. Claro. Depende el idioma de origen, o sea, el idioma materno y el idioma que quieres aprender. Si son de la misma familia, es mucho más fácil aprenderlos. Claro. Por ejemplo, el italiano se parece muchísimo al español. ¿Quieren aprender rápido un idioma? Italiano. Es más cercano que el portugués, que aunque Portugal y España son vecinos, el portugués es muy diferente en la pronunciación y el italiano no. Igual, es idéntico.
Y además suena bien bonito. Ay, me encanta. Además. Me encanta. Sí. Sí. Y el alemán ahí luego nos platicas cómo te está yendo. El alemán es un poco más difícil porque es de otra familia. Ya Pero no se es- parece al inglés. Se parece al inglés, efectivamente, y si sabes algo de inglés, se te facilita aprender el alemán. El ruso es de otra familia más distante y cuesta un poquito más de trabajo. Y ni se diga el chino y el japonés. Es lo que son te ya iba a muy preguntar. lejanos. Del chino ahí sí ni hablamos. Está en chino. Está en O sea, China. Chino. Pero está muy de moda. Todo el mundo está con clases de mandarín y ya en muchos lados te dan la clase. Sí, efectivamente, tiene sus ventajas y desventajas. Todos los idiomas tienen ventajas y desventajas. Y pues escojan el que prefieran, el que más les guste. Les va ¿Por a qué encantar amaneciste hoy aprender. italiano? Cuéntame. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Por qué amaneciste italiano? ¿Me Ah, vas a por los traer Juegos alguna noticia? Olímpicos, claro. Ah, claro. Ay, ¿qué sí, tal? qué bonito. Están Bonitos padrísimos. Pero, ¿por qué vamos a tocar sobre los Juegos Olímpicos? Porque gracias a los satélites artificiales es que podemos ver cantidad de eventos mundiales, empezando por los Juegos Olímpicos, los mundiales de fútbol, cualquier evento, hasta las noticias, vemos lo que sucede en otras partes del mundo. Entonces, dele gracias a los técnicos, a los ingenieros, todos aquellos que participan en la transmisión de los programas a larga distancia. Gracias a eso usted puede disfrutar los Juegos Olímpicos y además ver la nieve, porque aquí solo tenemos nieve de limón. Pero está bien rica. Eso Nada sí. más en las michoacanas. Oye, pero además hay mexicanos participando, entonces eso pues, le da un extra al sabor de los Juegos Olímpicos, a ver las escenas de que tenemos compatriotas ahí. No importa si quedan en el último de la lista. Mira, de- llegar ya tiene muchísimo chiste. Claro. Exactamente, llegar a la Olimpiada y llegar a la meta sobre todo. Así que, bueno. En otras noticias, acaban de lanzar al espacio un satélite mexicano que se llama Chiva. ¿Lo habían oído? No. Bueno, pues ya lanzamos una chiva al espacio. Se escribe muy raro, G-X-I-B grande A, Gshiva, pero se pronuncia nada más Shiva. Ok. Es una palabra de origen zapoteco, que yo no hablo zapoteco, pero según me enteré por ahí, quiere decir como universo, espacio, el cielo. Y pues les quedó muy ad hoc este nombre para este satélite que es de reconocimiento terrestre, de observación terrestre básicamente, y va a ser para monitorear la actividad volcánica en México, que tenemos varios volcanes, en particular el Popocatépetl, que ustedes saben, a cada rato hay fumarolas y hay cenizas, entonces van a vigilar esto a través de este satélite hecho en México por estudiantes y profesores catedráticos de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, y se lanzó en octubre al espacio, llegó a la Estación Espacial Internacional y hace unos pocos días, a principios de este mes de febrero, ya la soltaron de la Estación Espacial Internacional, ya lo pusieron en órbita, es decir, lo subieron a la estación, estuvo un ratito ahí y ya lo soltaron al espacio, ya está trabajando, ya está funcionando y es un satélite de los llamados cubosatélites, que son muy chiquitos. ¿Por qué se llaman cubosatélites? A ver, Me ¿ustedes saben? imagino que es forma de cubo. Exactamente, son cubos. ¡Wow! Chica lista. Pero son del tamaño de un cubo de Rubik, un poquito más grandes. Son muy chiquitos. Son muy chiquitos, son los llamados nanosatélites. Ajá. O sea, hay satélites, por ejemplo, los de comunicaciones, de los que hablaba de televisión, pesan 6 toneladas y son del tamaño de un camión. Esos son satélites normales, digamos. Y pesados, chonchos de los de comunicaciones. Luego vienen los... ¿Cómo los suben? Con unos cohetes bien potentes. 6 toneladas. 6 ¿Cómo toneladas. la cargas? Sí, hasta el espacio. O sea, es como un camión, literalmente. ¿Cómo lo subes al espacio? Pues necesitas cohetes muy, muy potentes. Ok. Aquí tenemos precisamente las imágenes Este de es el este chiquito. satélite, nanosatélite mexicano, que les digo fue hecho en Puebla, en la UPAEP, y pues acaba de subirse al espacio. ¿Y así de chiquito va a poder monitorear el popo? Sí, fíjate que, bueno, no es muy complicado, no es tan tecnológicamente desarrollado como otros satélites más grandes, por eso les hablaba del tamaño de los satélites. Están los satélites normales de comunicaciones que son muy grandes, luego los mini satélites que son del tamaño de un refrigerador y los nanosatélites que son como una maleta o más chicos.
Y estos son cubos satélites precisamente porque, como ven en las imágenes, es como un cubo de Rubik un poquito más grande y tienen la facilidad de que son modulares, es decir, puedes unir 2, 3, 4, 5 cubos satélites para hacer uno más grande. Como Lego. Como un Lego exactamente, o como un Mecano, ¿te acuerdas de los Mecanos? Sí, claro. Creo que ya no se usan. No, ahora son Las Legos. nuevas generaciones creo que de Mecano solo se saben las canciones. Las canciones. Sí. El grupo musical. Sí, conoces los Mecanos. Ana. Conozco las canciones de Mecano. No, esas son. No, Era un juego. Era un juego, son Se ensamblaban. para ensamblar cosas tenías como láminas, como Como un Lego, pero más grandes. Eran piezas más grandes. Pero los Legos son de plástico y además embonan. se embonan las piezas, Sí. como un rompecabezas. Los Mecanos no, tienen tornillos, tuercas. Hacías figuras. Hacías figuras, tienen barras de metal, etcétera. Entonces vas armando carritos, camioncitos, aviones, Barcos. Órale. Sí. con ruedas también. Entonces era muy padre porque Te te fuiste daba, hace 40 años. pues, o más. Cállate. Me han platicado No, por ahí. pero creo que todavía existen los Mecanos. No hay que pero investigar, no sé. si ven uno, cómprenselo a sus hijos porque Se son van a entretener mucho. muy entretenidos y les va a gustar armar algo con tuercas y tornillos, o sea, no es nomás las Y podías figuritas. pasar horas enteras armando. Además, sí. No, se pueden hacer hasta ruedas de la fortuna y mil cosas. Ya te venden también el instructivo que te dice, usas estas piezas y armas esta figura de esta manera. Entonces es muy padre porque pues, puedes armar muchísimas cosas. Bueno, luego hablamos de juguetes. Entonces estábamos con el tamaño de los satélites. Los cubos satélites son, les digo, modulares. Se pueden juntar generalmente de 3 en 3. En múltiplos de 3, entonces tenemos cubos satélites de 3, 9 y 27 piezas o más, pero ya ahí podemos hacerlos un poquito más grandes, que son, les digo, como una maleta o como un refri, ya esos son más avanzados. Entonces estos cubos satélites, en particular el Shiba, pues sí tiene pues poco realmente, tiene cámara, tiene tarjetas de computadora, tiene antenas, etcétera, como vimos en las imágenes, y precisamente es para monitorear más que nada las cenizas volcánicas del Popocatépetl en particular. Hay otros satélites de otras compañías de otros países que también tienen este tipo de satélites, pero precisamente se trata de no depender de terceros y de desarrollar la tecnología espacial mexicana que, pues comparado con otras naciones, pues estamos no en pañales, pero no tan desarrollados, no tan avanzados. Ahora, no nos podemos quejar, México ya ha tenido satélites hechos en México también, a diferencia de algunas otras naciones que pues nunca han tenido un satélite de ningún tamaño, ni siquiera chiquitito cubo satélite. Entonces, bueno, pues es un paso adelante, es un avance. A propósito de lo que hablabas de satélites y de cohetes, en esta semana en la India se iba a lanzar un cohete, pero por problemas técnicos lo retrasaron 2 semanas. Lo iban a lanzar precisamente hoy, el cohete GSLV de la India, que es muy potente también, es de geosincrónico, y pues les digo, lo van a retrasar. Hoy les iba a dar la noticia que ya lo lanzaron al espacio, pero pues Nos no. esperamos 2 semanas. 2 semanas, en 2 semanas. Antes de las 2 semanas vamos a tener un eclipse. Vamos a platicarles del eclipse rápidamente. Apúntenlo, es la madrugada del martes 3 de marzo. O sea, ya está ya muy cerca. casi. Ya casi. Ese eclipse de luna se puede ver en todo México, Estados Unidos, Canadá, prácticamente todo el Océano Pacífico. Entonces aquí vemos el mapa, tenemos 2 imágenes. La de la izquierda es la zona de la Tierra donde se puede ver, o sea, si se fijan es pues prácticamente todo el Océano Pacífico y en parte de Norteamérica hacia Australia. Y la imagen de la derecha es el círculo central, representa la sombra de la Tierra, entonces la Luna va pasando de derecha a izquierda y cruza la sombra de la Tierra, de la Luna, perdón. De la Tierra, perdón. La Luna pasa por la sombra de la Tierra. Entonces ahí vemos la Luna rojiza, como se ve cuando hay eclipse total. El eclipse empieza como a las 3 de la mañana y termina a las 7 de la mañana más o menos, así que quienes se levantan temprano, como 2 personitas que yo conozco,
Entonces, pueden podemos ustedes observarlo a las 5 de la mañana, que ya se levantaron, que ya están preparándose para ir a trabajar o a estudiar lo que tengan que hacer. Bueno, pues asómense un ratito, vean la luna, va a estar eclipsada el próximo martes 3 de marzo, les repito, de 3 a 7 de la mañana más o menos. Entonces, pues son las noticias que les traemos para esta ocasión y para la próxima les traemos pues mucho más desde el espacio. Raúl, Ay, ¿dónde te gracias. contactamos? Cuéntanos. Pueden a través de un correo electrónico, es astronomiayastronáutica@gmail, y con mucho gusto ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias a David Estrada. Y esto se acabó por hoy y por esta semana. Ana, que tengas un lindísimo fin de semana. Muchas gracias, Amalia. Ay, no, Amelia. Ah, por favor, por favor. Muchas No gracias, te creas, Ame. corazón. Y muchas gracias a todos los que nos Sí. estuvieron viendo estas 2 horas. Nos encanta que nos puedan ver a través de sus pantallas. Y les recordamos que podemos seguir en contacto este fin de semana a través de las redes sociales. Ame está como en confianza con Amelia y yo estoy como Ana Descalza. Traes Hoy trabada estoy la así. Amelia el día de hoy, está La A y bien. la E, no. Nos pueden buscar ahí en nuestros canales de YouTube. Ahí estamos. Anita, que te pases muy, muy bien. Que disfrutes mucho. ¿Vas a escalar? Sí. ¡Ay, qué Voy a emoción! Nos mandas Guadalcázar. fotos para que el lunes las pongamos, ¿sale? Sí. Porque esta niña escala. Yo no, pero sí les deseo que la pasen muy, pero muy bien. Y siempre agradeciendo pues a este equipo que conformamos en confianza y que lo hacemos con mucho, mucho cariño para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes 8:30 seguiremos platicando muy en confianza. Que tengan un lindísimo fin de semana. Hasta Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.